porque ahora la cocina fusión como que es una mezcla de tantas cosas que a veces voy a los restaurantes y me hago bolas verdaderamente de la cantidad de sabores. Pero bueno, aquí lo interesante es que yo siento que a través de estos estudios que hemos hecho, yo siento que la cocina de Nuevo León está encriptada. ¿Qué significa? Quedó como de una manera secretiva alrededor de los años. Tenemos por un lado la llegada de los naturales, que siempre estaban en un nomadismo territorial en toda la zona del noreste, así subían para lo que es ahora Texas, y eso es, digamos, lo más antiguo que tenemos en esta zona, pero pues no, tampoco nunca se quedaron, no tenemos ninguna prueba fuera de los petroglifos. Ahora se encontraron unas vasijas, pero básicamente no es como en el centro de la ciudad, ¿no? Del país que tenemos arquitectura, que tenemos, pero bueno, ellos que comían, comían muchas cosas, había pescado, había muchos animales que también pasaban por aquí, serían como el búfalo, el guatipí, el venado, cola blanca, comían carne humana. La carne humana la comían a los amigos de los enemigos, hacían una serie de cosas, pero en realidad no tenían una cultura gastronómica fija. Hacían la barbacoa y igual la metían abajo, le tapaban con hojas de maguey, o sea, pero no podríamos decir que tenemos una influencia muy fuerte de ellos, digamos, fuera de la barbacoa, que es parte de nuestra cocina. Después de estos naturales llegan los sefaraditas, y realmente hay una cosa muy interesante, porque mucha gente dice es que la cocina de Nuevo León es muy, no hay muchas cosas porque aquí no hay que comer, o porque no había que comer, siempre hubo que comer, nunca faltó que comer en esta zona de Nuevo León, había muchísima agua, no era de que llegaran y estaban muriendo en los desiertos. O sea, había agua, había recursos, claro que pues eran diferentes, ¿no? Pero no faltaban, había que hacer. Llegaron los sefaraditas y con ellos, pues bueno, llegan las costumbres de quien va a llegar a vivir a un lugar que no está poblado, que de alguna manera ocupan todo el noreste, lo que es Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Y realmente es una historia muy, muy complicada, porque los sefardíes realmente llegan aquí ya como criptojudíos. O sea, cripto significa secreto. Entonces vienen como cristianos nuevos, pero vienen realmente viviendo una vida judía. Entonces, su misma alimentación está transformada. La cocina que se comía en España, en Portugal, en la cuenca del Mediterráneo, de la cocina sefardita, es una comida muy rica, muy extravagante, muy elegante, con una cantidad de granadas, de limón, de nueces, es muy elegante, muy vasta. Pero en el momento en que no pueden ser lo que son, en el mismo España y el mismo Portugal se cierran y aparentan lo que no son. Y así es esa gente que llega aquí. Y esa gente que llega aquí es la gente que el sefaradita que pobló esta zona se queda encriptado. No puede demostrar de otra manera, porque creyendo que escapa de la Inquisición, Carvajal y seguramente Diego y Alberto del Canto, que eran muy amigos todos y que el hijo de uno estaba casado con el otro, y así eran amigos, ¿no? Se entregan los títulos. Ahí podemos ver, por ejemplo, que que la cocina no va a ser lo que ellos traían. ¿Por qué? Porque la Inquisición no tarda en llegar, la Inquisición llega y se establece. O sea, no van a tener ni tiempo. Carvajal muere en la cárcel triste, a su sobrina la agarran, a la familia la queman en México, y todos los demás que son judíos menos pueden demostrar. Entonces, ¿qué pasa con esa comida? La comida es mínima y así se mantiene. ¿Y qué pasa con la cocina de Nuevo León? Así es. La cocina de Nuevo León, a través de estos siglos, estos 400 años, es una comida que casi no tiene muchas mezclas, como a diferencia del sur de México o del centro. Porque no tenemos cremas, no tenemos quesos, tenemos mucha carne,
más que otra cosa, o no se mezclan. Entonces, es como un deseo de mantener la cocina al mínimo para que de alguna manera tengan una mínima, digamos, una mínima posibilidad de faltar a las leyes de la kashrut. ¿Qué significa? Si como esto y mezclo esto, voy a terminar complicando mi vida. Entonces no la mezclo, voy a mantenerla lo mínimo posible y así se mantiene. Ellos traen el ganado menor, como viene siendo el cabrito. Posteriormente llegan los vascos, que ya traen ya más lo que es la res, y traen los cerdos, que tampoco se usan en Nuevo León. El cerdo realmente en la cocina de Nuevo León se viene a utilizar apenas en el siglo pasado, probablemente ya con la gente que llega de San Luisito, que son los que construyen el Palacio de Gobierno, y que posteriormente con este mismo material se construye el Hotel Ancira. Yo estuve hace poco, terminé el proyecto del Hotel Ancira, la investigación, que se va a publicar el libro de los 100 años, y también ahorita vamos a llegar a los 1900 y de alguna manera vas entendiendo cómo se mantiene la cocina dentro de ese estilo. Los sefaraditas, los naturales comen maíz, pero el portugués no come maíz, lo tira, se lo da a los animales, come harina, come tortilla de harina, igualito que en sus orígenes. Se hacen semitas, se hacen turcos, se hacen todos, nada más que un poquito mezcladitos, o sea, se modifican. El buñuelo, que es un alimento de sembrino, de Navidad, digamos, muy común. En ladino, que es el idioma del judío, español o portugués o sefaradita, se llama bimuelos. Y los bimuelos son lo mismo, y son lo que se come en esta etapa que se llama Hanukkah. Hanukkah es la fiesta de las luces, dura 8 días, justamente está ahorita en el 7º día, el miércoles termina, y todo lo frito que se prepara en Hanukkah es todo lo frito que se viene a heredar en diciembre. Y entonces empezamos a encontrar el membrillo, que se llama bimbrillo, encontramos las mermeladas, las empanadas, y de ahí empezamos a ver que hay una cantidad de cosas que se reflejan similares. En cuanto a la carne seca, pues hay muchas versiones, hay mucha carne seca en diferentes lugares, en el medioevo, no somos los únicos que tenemos, pero tenemos una influencia muy grande sobre la carne. O sea, es uno de estos símbolos, la carne seca. Se hablaba que las caltecas, realmente cada quien puede tener sus opiniones basadas en sus investigaciones. En el caso que hemos estado nosotros revisando, nos hemos dado cuenta que lo más seguro es que se traía en el barco para asegurarse que no se mezclara, que no faltara y que no fuera a haber otra carne. De esa manera todo lo que fuera la carne seca también quedaba dentro de las mismas leyes. Entonces era una manera de asegurarte, yo como esta carne, yo tengo mi comida, nada me la mueve, yo no caigo, no peco, no hago nada que no debo. Aquí en esta comida casi no, si hay carne o hay quesos, son pocos quesos, se mantienen en ese sentido. Entonces la cocina de Nuevo León es increíble. Lo único que tenemos ya este libro y es la popular, que es la que se come, ya la que comemos todos. Pero el asado de puerco, por ejemplo, ese sí es indígena, ese es claramente indígena, es un alimento que se preparaba igual abajo de la tierra, se trataba con su propia grasa, podían pasar meses, se sacaba y no le pasaba nada. Y eso es delicioso y es un indígena. Y luego tenemos las costillitas de puerco que vienen más o menos por los años 30, 40. La gente de San Luisito mantiene sus costumbres porque no se mezcla con toda la gente de Nuevo León en un inicio. O sea, pues se fue mezclando poco a poco porque la gente obviamente se va integrando y se va haciendo parte pues ahora es parte de la zona. Y así yo creo que vamos a ir viendo que durante los 1700, 1800 tenemos esa presión inquisitorial que finalmente que duró bastante tiempo y que se convierte en lo que es la ley de la zona regional de Nuevo León, ¿no? Y bueno, viene la batalla de Monterrey, pues yo supongo que en todas esas épocas ya se mantenía mucho lo que era lo básico, ¿no? Y siempre se mantenía ahí.
Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? Bueno, yo me pregunto, ¿y por qué con los mismos recursos nunca se desarrolló más? Ya no hubo más desarrollo. Yo creo que se quedó tan encriptada que nunca hubo más desarrollo. Por ejemplo, los sefardítas traen la granada, traen el limón, traen el nogal. ¿Y qué pasa? Tenemos nogales llenos en la ciudad, en los pueblos, en los municipios, pero fuera de que te venden las bolsitas y que te hagan el dulce de leche, no hay un desarrollo. La cocina de Nuevo León, hasta el día de hoy, que hay mucho juego y que yo te hago el platillo, no ha tomado un momento en que llegue a un siguiente nivel. O sea, bueno, ok, tenemos esto, tenemos eso, tenemos estos materiales, ¿hacia dónde vamos a ir ya como cocina, ¿no? Como una cocina, porque tampoco está escrito que si no la tuvimos que desarrollar en los últimos 200 años, no tenemos por qué no tener algo nuevo ahorita, o sea, que se vuelva como algo típico, que yo creo que sería algo natural también, ¿no? O sea, como cuando se le hicieron otros platillos a otros gobernantes o alguna otra cosa y que haya sido un platillo tan extraordinario y tan representativo. Pero se buscaba que fuera representativo de la zona. Si nosotros mismos no estamos buscando que sea representativo, pues es un poquito difícil que llegue a ese nivel. Y luego viene el 1900. En 1900 yo creo que el primer cambio dramático de la cocina en Nuevo León, bueno, estaban los hoteles, no había restaurantes. El restaurante realmente, lo que es per se así como un restaurante, no lo había. Habían los hoteles de un buen nivel, digamos, pero no como el que abre Fernando Ancira, que lo abre en 1912. Y que es ahí donde vemos el primer verdadero restaurante grandioso, con toda la más grande inversión de Nuevo León. Llega, pues obviamente el hotel costó $1,5 millones aproximadamente, con una construcción de los mejores arquitectos franceses. Se trajo para la inauguración chefs de Francia, se trajo a la orquesta también de Francia, la vajilla de Limoges, los cubiertos de Christofel. O sea, el señor agarró y dijo, y la verdad, yo lo que vi durante las investigaciones de la Ancira, yo no he encontrado que haya habido algo similar fuera, yo creo que el Castillo de Chapultepec o algo así, en inversiones tan grandes, porque el Genève no era tan caro, no era tan fuerte. El Hotel de México, pues eran tiendas departamentales. No estamos hablando, vino y hizo una copia del Ritz, porque él era un millonario. ¿Una copia de qué? Del Ritz, de París. Sí. Él era un hombre que creció en Saltillo, a los 15 años se fue a Nueva York, a los 18 estaba en la Sorbona, tenía el dinero en la mano, los 400,000 pesos que le cuesta Bernardo Reyes, es solamente un detalle, que al final de cuentas es su casa, a final de cuentas esa deuda. Pero y ahí empieza una nueva etapa en Nuevo León, pero es para el que viene a invertir, porque el Hotel Ancira está hecho para el que viene a invertir en Nuevo León. ¿Y para quién más? Para la gente de poder y los empresarios de Nuevo León. Era una historia muy diferente que el Casino del Valle, porque el Casino del Valle era para para la gente del empresario familiar. Era muy diferente. Aquí no, aquí llegaba gente de todo el mundo, estaba Virginia Fábregas. Entonces el nivel de la cocina variaba mucho y tenía mucho nivel. ¿Qué tanto influenció? Pues yo creo que no demasiado. Yo creo que era de la Ancira hacia adentro, porque hacia afuera siguió las mismas recetas. Cada municipio tiene sus alimentos propios, y ahí cuando tú haces un estudio de las zonas de Nuevo León, puedes darte cuenta si tuvo más influencia tlaxcalteca, si tuvo más influencia judía o si tuvo más influencia española. Depende, donde haya más fritadas con sangre y con puerco y eso, tenemos mucho más influencia española, donde haya más que nada que el cabrito y que ciertos, vamos a ver ese tipo de influencia, ¿no? Más limpio. Esa es la diferencia que vamos a ver en los municipios. Obviamente que varía mucho el municipio que está aquí, que vas a Zaragoza o Aramberri, ¿no? Obviamente ya estamos yendo hacia San Luis, pero con todo y todo no cambia demasiado. Tenemos una repetición constante de los mismos platillos, como si todo se hubiera apretado dentro de la misma zona.
Después de la Alcira realmente yo creo que es solamente hasta Luisiana, en 1950, donde vamos a ver una siguiente etapa en que abres el restaurante, pero puede pasar lo mismo. ¿Cuántos años se queda en Luisiana como el único restaurante representativo de Nuevo León? O sea, volvemos otra vez, ¿pasan cuántos? 50 años. Exactamente. O sea, y eso creo que en la cocina, como en todo lo que pasa, o sea, la cocina a veces la gente dice, bueno, la cocina, pero la cocina es muy simbólica del comportamiento de una región, de una nación, de un pueblo. O sea, tú puedes irla analizando y vas a ver históricamente el comportamiento, las costumbres. Una persona te va a decir, es que mi familia es tal cosa, pero si tú te pones a ver qué come la familia de alguien, si yo te pregunto cuáles son tus costumbres, yo te puedo decir de dónde vienes a tu familia, quizás más atrás. Tal vez ni siquiera lo sepas, pero yo te lo voy a poder decir. ¿Por qué? Porque no lo puedes ocultar. Tenemos costumbres, tenemos maneras, digo, algunos que hay algo raro, pero básicamente ese es Claro, este tema es muy largo, pues no acabaríamos, ¿verdad? Oye, porque una pregunta, así como por el desarrollo de la industria de la siderúrgica y de la cervecería, hubo un contingente de alemanes que llegaron y se quedaron, que de hecho se refleja en la música, en las polcas. ¿En la cocina hubo alguna influencia de esos alemanes o alguna cuestión que se llegara a sentir más? Es que lo que yo particularmente, yo no he encontrado ninguna diferencia en siglos. Eso es algo que es muy extraño. ¿Tú has visto algo? ¿Verdad que no hay? Digo, tú tienes una parte, una familia alemana. No hemos encontrado ni siquiera una aparición al respecto, ¿eh? O sea, es como si quisiera quedar apretado. Hace tiempo hice una biografía de Servando Cano, que es un impulsor de la música norteña en Nuevo León muy importante. Y me platicaba entre las entrevistas que tuvimos sobre su crecimiento en el rancho. Y me contaba qué es lo que comían y cómo en los ranchos se llevaban a cabo, por ejemplo, lo que sembraban y que tenían, y generalmente tenían un cabrito y por ahí tenían una res, y siempre lo repetitivo, y volvemos a lo mismo. Y que la abuela era la que preparaba todos los cabritos para las fiestas. Ahorita el cabrito, por ejemplo, lo que podemos notar es el cabrito del pastor de la zona de Monterrey, que era donde se concentró mucho más gente judía. Bueno, no nada más, porque hay otras zonas. Pero, por ejemplo, el cabrito, si está hecho en sangre, pues obviamente sabes que tiene ¿cómo se llama? Una influencia diferente que la que no toca la sangre, ¿no? Entonces, pero no, volvemos a lo mismo, está encriptada. También hay que tomar en cuenta que hubieron una serie de archivos desaparecidos en los últimos siglos en Nuevo León. Ahorita el cronista de San Pedro que quiere, no sé qué pasó con su libro, si ya lo va a sacar o no sé en qué quedó esto, pero también está sacando, está rehaciendo la ruta de Carvajal, Si el acta de fundación se perdió. Pues es que realmente nunca creo que haya existido. Si a mí me preguntas qué sabía tú, o sea, yo la verdad, yo creo que es un invento, porque también no puedes quitarle a Carvajal, que fue el fundador de Nuevo León, o sea, no puedes, pero eso fue lo que se hizo. Le quitaron ese poder, hicieron a Diego, o sea, de repente borraron toda la historia judía de Nuevo León, que es imposible, porque aparte de que algo que es muy interesante, es que si ustedes buscan sobre Nuevo León en el mundo, Nuevo León donde está más reconocida es en los estudios y las investigaciones sobre los sefardíes. Somos muy famosos, pero aquí no lo sabe nadie. Pero somos muy famosos y por una serie de circunstancias, no nada más por los apellidos, sino por el tipo de gente, sino por las costumbres. O sea, muchos investigadores alrededor del mundo se han abocado a estudiar a Nuevo León. Y eso es algo muy interesante. Y aquí seguimos encriptados. ¿Y qué pasa? Desaparece esa historia. Si en el siglo pasado, ¿qué pasa? Se le prohíbe a ciertos historiadores también, tú no puedes decir esto, no puedes decir esto, no puedes decir esto, y se les paga, se desaparecieron archivos. O sea, hay cosas que no tienen por qué haberse desaparecido y no están. Entonces, yo creo que como responsabilidad no nada más de los historiadores o de los investigadores, sino de todos, de alguna manera, lo ideal es encontrar las respuestas reales sobre nuestra historia. Simplemente la historia no es ni mala
ni buena, es simplemente lo que es. Y de alguna manera yo creo que nosotros como nuevoleoneses nos merecemos saber cuál era la historia que tuvimos y aprovechar lo mejor de ella, ¿no? De alguna manera esa sería yo creo que la idea, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna Sí, comentario? bueno, en general, no nada más en Nuevo León o en el noreste, sino en México y te puedo decir que en el mundo entero, siempre hay historias ocultas, historias, Seguro. o sea, que no conviene que se sepa esto, por esto, por esto, por esto. Muchos factores de tipo económico, político. Entonces siempre hay un ocultamente. Digo, yo he oído muchas versiones, no escritas obviamente, me han contado, gente, vaya seria, no charlatanes, de muchas cosas de las que tú dices, ¿no? De que se perdieron muchos archivos. No sé si recuerdas, Ricardo, la polémica que hubo con Israel Cavazos cuando la famosa pérdida del acta de Fundación de Monterrey, que también se armó un escándalo hace ya 20 años, ¿no? Más o menos. ¿Y qué fue lo que dijeron que había pasado? Sí, de que el acta original, ¿verdad?, que se había vendido. O sea, en resumen, eso fue la polémica, ¿no? Que se vendió a X coleccionistas, que digo, que tienen, vaya, que tienen documentos originales. Es un gran mercado mundial eso, ¿no? Bueno, definitivamente el tráfico de esos. Sí, entonces sí hubo mucha polémica. ¿Y será que desapareció? ¿Será que no existió? Es que como todo, ¿no? O sea, siempre se queda todo en la polémica, porque como no hay nada oficial. Pero yo creo, por ejemplo, que si tú compras si tú vas a comprar, incluso para traficar, ¿no? Porque puede ser en arte, puede ser en archivos y puede ser todo. ¿Cómo es que nunca estuvo escaneada? ¿Cómo es que nunca tuvo una? O sea, eso es algo que es un poquito difícil de... Digo, dentro de las ineficiencias en la cuestión de los registros, realmente tuvimos una época en que no había cultura sobre el registro. Los registros estaban en lugares... parecía que había sido exprofeso que los guardaban en lugares secos, digo, húmedos, y con las condiciones menos propicias. La cultura del registro, yo creo, comienza hace habilitarse en forma tal, comienza hace unos 30 años, 40 años, se me hace cuando mucho, entonces sí hoy se perdió mucha historia. Aparte también, pues digo, hubo desplazamientos, cuando la Guerra de Reforma, cuando la intervención americana, entonces gran parte se perdió, o sea, otras fueron documentadas por extranjeros con el fin de llevárselas a sus países, como los norteamericanos, que tenían interés en documentar toda la guerra porque era la primera vez que los marines salían fuera de Estados Unidos. Entonces, esa es la cuestión, que uno encuentra a veces archivos más completos en la Universidad de Austin que... Pero ese es otro vacío histórico que tenemos, el de la batalla. Y digo, este libro lo saqué y a los 10 días lo tenían en la Universidad de Austin. O sea, ellos se dedican a eso, es algo extraordinario, pero eso es lo que nosotros no tenemos, ese es nuestro problema. O sea, porque saben más de nosotros afuera que... Es lo que te digo, por eso te digo, si ustedes quieren saber qué dicen de nosotros, los invito. O sea, David y yo estamos por sacar un libro próximamente, realmente ya con las investigaciones más hechas y bien armadas y explicadas y todo. Yo te hice una pregunta con respecto a la cocina popular. Sí. ¿Cuáles eran o qué diferencia había? ¿Cuáles eran los alimentos que consumía la gente que tenía poder adquisitivo y cuáles eran los alimentos para las clases más humildes? O sea, porque por ejemplo, viendo los empalmes, me imagino que era un alimento más del pueblo que de... Yo he encontrado, por ejemplo, lo que he encontrado es que primeramente la gente de menos recursos, de muy bajos recursos económicos, comía lo que tenía. Y vamos a empezar con la tortilla, podía ser de maíz, pero también podía ser la de harina, porque es algo muy común aquí. El frijol, si estaban en ranchos, lo que les llegaba, generalmente
Generalmente tenían alguna cabrito, alguna rececita, la gallina, el queso, hacían el quesito, la mamá lo ponía, lo cuajaba, hacía las gorditas, les ponían el piloncillo, o sea, yo me iría más a los días de más y menos. Más bien qué tan seguido comía carne el que tenía dinero, ¿no? Yo creo que ahí sería el que tenía dinero, que a veces que tengo una alergia. Yo creo que el que tenía dinero comía carne más seguido, diario. Y el que no tenía dinero no, pero yo creo que los frijoles se comían en las casas. Sobre ese tema iba a decir algo. Estamos hablando de hace 100 años o más de 100 años. La gente que tenía dinero aquí, Santiago, Allende, no sé, en todos los alrededores, la gente que tenía 3, 4, 5 animales grandes, mataba una vez al año, así les llama. Había la matanza entre el día 10 y el día 20 de diciembre, que era muy fresco. Destazaban y en barriles de lo que sea, o en estos de barro, en cantarotes de barro, nadando en manteca, ahí dejaban la carne. Especialmente en Santiago, ¿no? Bueno, en la zona... Por algo estoy diciendo. La leche durante, no sé, 4, 5, 6 meses se conservaba con algo muy parecido que era el yogur, o bien, ahora conocemos como yogur o como jocoque, que tenía todo el nombre de los sefardíes o sefarditas. O hacían el queso crema, que se quedaba toda la noche, el queso lo dejaban... Sí. La Lo que ahora sí, lo hacían, dejaban la ollita en la estufita Sí. caliente, o sea, ahí calientito toda la noche, le quitaban el agüita y lo ponían. No había azúcar, eso hay que decirlo muy claramente. Era panela. Hace más de 100 años. Pues, porque ¿qué hacen eso? ¿Qué hacen eso? Digamos, yo sí tengo como que sí les No llegaba había el azúcar. a los Había ratos. azúcar blanquilla, que le decían sí, o estándar sí. Esa se contrabandeaba. Nomás en aquel entonces tampoco existía el contrabando, porque Hacienda no estaba en las fronteras como ahora. Pero bueno, no, para no No, pero amargarse un poco. pero eso que dices es cierto, porque en realidad muchas cosas que llegaban de los lados. Eso también es La cierto. enorme cantidad de las cosas que no conocíamos aquí venían de contrabando. Los zapatos, las cosas industriales, Las por medias. supuesto. ¿Mande? Medias. Las medias, desde las de Especialmente cocotillo, en etcétera. en la guerra. Los metales, o sea, muchas, la enorme mayoría de cosas venían de contrabando, por eso eran perseguidos los sefardíes. Mi mamá era sefardita. No tolerados. Ahora se sigue persiguiendo mucha gente, hay que decirlo también. Ahora, después del año 2000. Pero la enorme mayoría de esa gente iba a la frontera y era contrabandista. No, antes no se le llamaba así, por supuesto. No existían esas fronteras, ni como ahora, ni mucho menos. Pero eran contrabandistas. O sea, ¿qué significa cada contrabandistas? ¿Que se traen las cosas del otro lado? Sí. Traían las cosas y las vendían aquí, y con eso pues hacían su vida, etc. Pero pues eso era, siempre fue, yo creo que era como siempre se movió, era mucha gente, ¿no? Que tenían que traer y llevar, yo creo que eso... No quisiera hablar de más, pero muchas de las gentes que anduvieron en ese negocio restaurantero, como los Andrade y de estos restaurantes, el tío que antes eran los jardines de... ¿Quién es? Sí, era Los la casa Calderón, Calderón. bueno, José, pero anterior a don José, que fue con los que lo fundaron, los Velarde, eran contrabandistas. Era la única forma de explicar eso. Y otros más, no viene al caso hablar de más, y otros más. Bueno, pero había gente que tenía empresas, ¿no? También, Sí, o sí, sea, sí. o que eran prestamistas. Contrabandistas. Yo creo que había de todo, yo creo que podríamos decir que, o sea, pues sí. Catalina, independientemente de la tradición de los naturales, Sí. de que hablabas tú de la cocina natural, digo, Y que también están las cantecas después. bueno, ok, estuvo la cocina sefardita y aparte, ¿qué La otras española, influencias? la vasca. Bueno, españolas, la palestina, la árabe. No, esto ya estamos hablando del siglo, de O los sea, inmigrantes del siglo o sea, de 1900. exacto. Ya era Sí. más para más. Sí, más para acá. es igual que los judíos, digamos, de la comunidad judía, como los palestinos, los árabes, ya son inmigraciones de Ya de 1900. Sí. Ok, ya es más Igual para que acá. llegaron Antes. durante el porfiriato de España y de Barcelona. Toda esa gente llegó, de hecho el
Ancira, los Torrayardona. Ellos llegaron a México en 1904 y abrieron ahí la Flor de México y hicieron uno de los paradores más grandes que hubieron ya. Luego, pues fueron dueños de la Bimbo, ¿no? Pero ellos empezaron así. Ahora, en los ranchos la documentación que yo iba a tener es que había lo que se podía, porque había incluso en el siglo pasado, estamos hablando ahorita de 1920, 30, 40, había un camioncito que ahí iba siempre como la tiendita, ¿no? Y si había lluvias, pues no pasaba, no llegaba y la gente tenía que comer lo que había. Y si había algún vecino en un rancho que hacía café, pues si les tocaba y si no, la gente se autoproveía. O sea, la gente tenía en sus ranchos su propio animalito y sus propias cosas, y de ahí ellos hacían sus propias cosas, ¿no? Yo creo que la galletita. Es que hay una leyenda por ahí, no sé qué tan cierta sea de aquí, yo creo que debe saber aquí, señor, que se decía que el famoso ese regimiento, o no sé qué francés, que llegó allá Que a dicen que llegó a Santiago y Santiago. todo ese tipo de cosas. Y que salió por su Marina. Allá, Se fueron quedando ahí. Allende y todo eso, toda esa región, ¿no? Por un lado, ¿verdad? Y también que también hay una influencia turca o árabe, no sé. También. Bueno, lo que yo sé es que ahora, ahí desde Puerto Genoveo, que ahí todavía ya empieza el frío ahorita, hasta Laguna Sánchez y más allá todavía, dejaron la costumbre de los licores, de nuez, de granada, de... Pero no son unos separaditas que están en las zonas de Coahuila y Tamaulipas. No, pero los soldados que venían huyendo y que se venían por la sierra para llegar a Santa Marina, esa es una de las costumbres que dejaron. Con la utilización con lo que había. Exactamente. Es que el grueso del ejército francés era un ejército de leva. O sea, no era, la parte profesional, sí, la parte profesional más era la legión, ahí la batalla de Camarón y eso. Pero lo demás eran campesinos, eran gente, y que de hecho la deserción fue un problema muy grande. A tal grado que hicieron un decreto que el que desertara del ejército perdía la nacionalidad francesa. Entonces, pues eran campesinos granjeros y pues se fueron quedando en la región y sabían trabajar la tierra y se fueron... Muchos pasaron a pero yo creo que la gente más güera de toda la zona que vemos en Santiago y en los alrededores, pues yo franceses, yo no creo que, o sea, los franceses no son güeros, o sea, yo jamás he visto franceses güeros como... Bueno, de cierta región. Muchos, No, pero del norte de Francia. Cosa, pero con la batalla de Monterrey, aquí vinieron más de 1000 americanos que se establecieron aquí. O sea, no hay que olvidarnos de que llega... Él habla yo me imagino que hablan de la de Puebla, ¿no? Con esa invasión vinieron casi 5000 hombres, de los cuales la mitad por aquí huyeron. ¿De qué año hablas tú? Pues de la batalla de Puebla. Es 1800. La mitad eran güeros. Güeros. 40. Pero ¿por qué? Pero güeros, yo creo que no podemos, yo creo que son más güeros los gringos, ¿no? Yo creo que ahí o sea, yo hablo por los colores, ¿no? Un poquito como que se me hace un poquito extraño, digo, conociendo el francés en sí, no podríamos decir que tal vez por las ciertas zonas. Tuvo un batallón de San Patricio también aquí, ¿de acuerdo? Así es. Los irlandeses. Los colorados. Eran nuestros irlandeses. Una pregunta. Oye, en sí la carne, ya ves que aquí en el norte son más carnívoros en general, ¿verdad? La carne asada, la barbacoa, el cabrito, y ahorita mencionaron algún otro tipo de carne, ¿cómo se prepara? ¿El origen es más de la región, o sea, tlaxcalteca, o de los que...? Bueno, yo creo que tiene una mezcla de todo, ¿no? Estás hablando ya de 400 años y plus, ¿no? Si tomamos en cuenta que, pues, aunque sean nómadas, pues era una zona donde habían una serie de animales, ¿no? Que se cazaban. O sea, yo creo que ya es una fusión de todas estas culturas, ¿no? O sea, es por eso te digo, si lo preparas de una manera, tiene una cierta influencia, ¿no? O sea, por ejemplo, el español y el indígena mexicano te van a comer cosas con sangre. El judío no te va a comer nada con sangre. Entonces, de alguna manera te puedes ver donde esté más limpio, ¿verdad?
Es más, hay zonas en Nuevo León donde hasta matan a los cabritos y los animales a la usanza típica judía en que no debe sufrir y se le corta. Y tú sabes más que yo de eso, ¿no? En ese sentido. David se te echaba también unas zonas, pues, has descubierto también muchas cosas así. Realmente yo creo que depende de la zona, por eso digo que Santiago, por ejemplo, es una zona que está muy llena por ejemplo, de productos y de comidas de puerco. O sea, yo creo que es donde yo más he encontrado, donde hay un chicharrón de hace cantidad de años, o sea, pero eso no lo vas a encontrar en todo Nuevo León. Y antes no encontraba chicharrón en todo Nuevo León, o sea, había lugares en que jamás te tocaba. Los arroces de boda que se comían con pasas y nueces, hay lugares en que no te lo comen. Las mermeladas de tomate, hay lugares que no la conocen. O sea, yo creo que te vas, por ejemplo, las bebidas con pulque y con eso, pues tampoco son de todas las zonas. Entonces, ahí lo que te das cuenta es dónde se ubicó más el tipo de gente que lo habitó. Yo creo que es así donde más o menos podemos ir notando un poquito en la diferencia, ¿no? O sea, pero el limón, la granada, el higo, la nuez, por ejemplo, claro, llegaron en 1500 y pico, 1600, porque aparte de la comida es paradita. Pero claro, tú tienes un elemento y lo vas transformando. Yo creo que eso es justamente lo que le falta a la cocina de Nuevo León actualmente. O sea, vas a los pueblos, ves la nuez y no pasa nada después de eso. O sea, deberíamos tener platillos, deberían de crearse e inventarse platillos típicos de la zona, representativos de Nuevo León. O sea, yo creo que tenemos, o sea, ¿cómo se llama el papá de Pepe Garza? Celso Garza, él sacó, no tenía un librito muy padre donde salía el guacamole con granada, de Villa de García, por ejemplo. Digo, es interesante. O sea, son cosas que no comemos a diario. Claro, el otro día me decía, vamos a hacer unos tours, los chefs, ¿no? Y yo decía, sí, pero lo interesante de la cocina de Nuevo León no nada más es lo que se come en el pueblo, sino lo que no se comió, que sí se comió en las casas que no te decían. También eso es interesante saber. Eso tenemos que llegar a encontrarlo. ¿Por qué? Porque la gente no te iba a decir lo que comía a veces dentro de sus casas. ¿El pavo no es de la región también? ¿El pavo? Había pavo salvaje, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Guajolote? Sí. Sí había. Fíjate, aquí tengo... Eso sigue siendo un platillo pues, de aquí. Es indígena, ¿no? Yo creo ese nombre, ¿no? El guajolote. Sí, guajolote es nombre. Sí, ¿verdad? Mira, déjame ver, porque aquí tengo Aquí en el sur de Nuevo León, bueno, que ya caería yo creo que dentro de las comidas exóticas, ¿verdad? Se usa lo que es la rata, la víbora. Es que eso lo comían los naturales. O sea, los naturales, no sé dónde me quedé porque te entrego un relajo, pero los naturales comían aquí tengo la lista, pero comían robalo, comían pero si comían pescado, ¿de dónde lo sacaban? Bagre, mojarras, es que había ríos. Aquí había muchos ríos, por eso lo que quiero decir hace rato es que la cocina de Nuevo León se encriptó en un momento dado, porque no faltaban recursos. O sea, no es de que llegaron a Nuevo León y aquí no había nada. Hay zonas en el mundo que he conocido que realmente son mucho más desérticas, donde la gente tiene mucho menos posibilidades de comer y donde comen mucho menos o la han transformado. Aquí no, aquí es lo raro, aquí lo extraño es que habiendo recursos se fueron desapareciendo esos recursos y dejaron de usarse. Eso es lo que no es entendible en esta comida, eso es donde hay que poner a veces el acento. Yo creo que en las etapas inquisitoriales es bien importante, donde hubo influencia del Santo Oficio, hay que leer lo que no dice. Es muy fácil leer lo que dice los renglones, o sea, ahora lo importante ahí es cuando tú lees, es como cuando cierras los ojos y ves un cuadro, es no lo que a lo mejor ellos te quieren decir, sino lo que no se podía decir, lo que no se... Son símbolos, ¿no? Fíjate, Katia, que ahorita ayer fue invitado, Israel fue el invitado de honor en la Feria de Guadalajara, el Feria del Libro. Fue Netanyahu, ¿no? O sea, No, Shimon Pérez. Shimon Pérez. Y bueno, y
Netanyahu en España fue a España, Netanyahu, y fue, no, perdón, al Vaticano con el Papa. Ah, eso va muy bueno. Sí lo viste, ¿verdad? De que agradeciendo a la Iglesia Católica, o sea, que sí se la jugó con los judíos que estaban en España en esa época. Y que fue, sí, estuvo, o sea, yo me quedé así de... No, a mí lo que me da risa O es sea, que le dio un libro sobre la Inquisición, ¿no? O sea, entonces, pero en España, o sea, hablando de, o sea, sí salió esa, pues digo que era una historia pues desconocida, Eso no lo... o es un invento, no sé, ¿verdad? ¿Cómo? Pero eso no lo vi, eso de que se la jugó como... Sí, o sea, que la Iglesia Católica, en tiempos de los reyes, de Fernando y Isabel, que fue cuando empezó Bueno, la Inquisición empezó 800 años antes. sí, pero en la época de ellos, o sea, de Sí. Fernando, Persecución. los reyes católicos. O sea, la Iglesia Católica, a pesar de la ordenanza de los reyes, de la monarquía, sí protegió a los... Pues la primera vez que lo oigo en mi vida eso. yo también, por eso... No, yo creo por que eso- hay una confusión o sea, en la traducción. ¿eh? no, lo acabo de leer. O sea, Bueno, luego lo revisamos, pero fíjate, Bueno. aquí lo que yo comentaba a la señora era que, por ejemplo, estaba el robalo, el bar, las mojarras, truchas, besugos, camarones de río. Por ejemplo, tenían, estamos hablando en la época de los naturales, ¿no? Que estaban las nopales, tunas, flor de palma, frijol, maíz, maguey, mezquite, biznada, habían moras, habían, comían peyote, tenían mezcales. Había venados, borregos, berrendos, había el guatipí, habían, y lo que decías tú, estaban también los serpientes y conejos y armadillos, jabalíes, perritos de la pradera, gallinas, monteses, pato, carne humana. O sea, había para todos los gustos. Básicamente, yo creo que había muchas cosas. Yo creo que lo que se fue trayendo agregó, pero en un momento dado no se desarrolló. Y ahí es donde yo creo que es lo más interesante de la cocina, que se mantuvo muy sin tocarse demasiado, ¿no? O sea, tenemos las carnes, tenemos el frijol, tenemos la carne seca, tenemos la otra, o sea, así. Y es hasta ahorita, ahora con los dos restaurantes yo creo que es donde se viene a dar ese nuevo, bueno, sí, porque en el siglo pasado hablar de dos restaurantes fuertes pues no es nada, no es nada. A mí me llamó la atención hace 45 años que llegué, soy de Jalisco, aquí no se conocían muchas verduras. Ahora ya desde que fue gigante, Claro. trajeron mucha variedad de verdura que yo conocía. No se conocen al 100%. ¿Sabes qué me tocó a mí? Que César, mi familia tiene un restaurante y estábamos al ladito de Mode. A mí fue Mode, el primero que vi en Centrito Valle, el primero que vi que traía, o sea, el hombre realmente se esforzaba en traer variedad, ¿sí? Fue el primer caso, pero es lo que te digo, o sea, realmente no, yo creo que es una cuestión cultural que se quedara así. Yo creo que las familias estuvieron educadas a que hay que comer esto y así, porque eso es lo que debemos de mantener, o sea, no hay que salirnos de la norma, hay que casarnos así, hay que hacer esto, o sea, estaba muy La tradición como... Sí. Y lo que es importante para la gente que siempre está comparando con otras zonas de México, yo creo que no debemos de comparar, o sea, cada región tiene su cocina y su historia personal. O sea, si nosotros no sentimos que tenemos una cocina de la que pues, debemos estar contentos y orgullosos, porque simplemente es lo que nos toca. Ya lo que podemos hacer ya es otra cosa. Pero bueno, también el cabrito es un platillo muy exótico, por eso le pusimos el exótico cabrito, ¿no? Katia, precisamente quería hacerte una pregunta. La cocina tradicional mexicana pues es patrimonio intangible de la humanidad, según la UNESCO. ¿Qué platillo pudiera ser de esta región como para registrarlo? El cabrito. Definitivamente el cabrito. A mí el cabrito me parece preparado como como al pastor. al pastor. O sea, no entraría el asado de puerco, no entraría el machacado. Mira, ¿sabe por qué? Porque a mí me encanta. Yo el asado de puerco lo competiría con cualquier mole. O sea, con cualquier mole, el que quieras. O sea, con eso que a mí yo soy una fanática del mole con chocolate y el mole muy dulce, Pero hay gente que no le gusta el mole dulce, por ejemplo. Ajá. Y te sirven un buen asado, con una buena salsa, y no tiene ninguna diferencia, yo creo, con un mole, ¿no? Cabrito, Pues la yo me iría... gente en Puebla prueba el asado de puerco y se fascina. con el Es que es una sabor. delicia el asado de puerco. Y dicen, sí, el mole es muy rico, y si lo comes allá más, pero
He estado en muestras gastronómicas allá de donde se quedan fácil. Lo que pasa, lo que no hemos hecho y ojalá podamos hacer es darle el lugar que se merece a la cocina de Nuevo León. O sea, eso es lo único que digo. O sea, tenemos nuestros colores, tenemos nuestras plantas, tenemos nuestras flores propias. David es un experto, por ejemplo, en toda la cuestión de plantas. Tenemos nuestras lechuguillas, tenemos o sea, name it. No tenemos ninguna razón por la cual también tuvimos que crear una mesa y crear una imagen que no fuera que competitiva con otras cosas. Ahora, hay muchos productos, hay muchos platillos diferentes. Aquí está. Es que me salí corriendo con la hija, con esto, con todo, me salgo con todo. Pero mira, más o menos para que te des una idea, por decirte, ¿de dónde está alguien de ustedes? ¿De Agualegua? ¿Alguien de Allende? ¿No? ¿El qué, perdón? ¿De dónde son? Fíjate, en Allende, por ejemplo, los platillos están los mariscos, la patagorria, que es un guisado de carne y vísceras, el caldillo de carne seca, la cecina, los chamucos. O sea, vamos a ver la diferencia que hay entre zonas, ¿no? Y el pollo al estilo Ramos, ¿no? Por ejemplo. Y en Agualeguas, por ejemplo, tienes el dulce de frijol, la mermelada de tomate, súper diferente. No vas a poder comparar una cosa con la otra. O sea, si te das cuenta, aunque otras zonas, por ejemplo, en Aramberri, que hablamos del choneño, que es una bebida con pulque. Pues claro, están en la mera sierra, están ahí. De hecho, hay mezcales buenísimos en esa zona, ¿no? Para aguantar. Sí, claro, totalmente. O sea, todo tiene sus necesidades, ¿no? En China, el arroz con fideo y garbanzo, o sea, ¿quién hace un arroz con fideo y garbanzo? O sea, solamente alguien que vive en la cuenca del Mediterráneo. No existe otra manera de que pueda llegar. El arroz de boda igual. No son comidas. Entonces, eso es lo que nos va diferenciando las zonas. Por ejemplo, Marín, por ejemplo, la morcilla, que hablábamos de que vean unas zonas que estaban más de españoles. Por ejemplo, puede ser españoles, puede ser también indígenas, depende más o menos de una cosa. Pues son morcillas. Y aparte hay unas de carne de puerco, hay de cordero y son guisadas en su propia sangre, ¿no? Tipo la fritada, ¿no? Pues esto tampoco es. Por ejemplo, hay zonas donde se come mucho maíz, o los ensecos, por ejemplo, también, que son en mezcla de harina y maíz. Entonces yo creo que aquí lo que vemos es los ramones, pues el dulce de calabaza, la biznaga. Yo creo que donde vayamos viendo, donde hay más la utilización de ciertos granos y la utilización de ciertas frutas y la utilización de ciertas carnes es lo que nos va a ir dando la diferencia. Claro que ya en una siguiente edición van a venir, digamos, recetas ya las más no comunes, ¿no? Pero como digo, la gente tiene que tener, yo creo, inicialmente la cocina de Nuevo León, la popular, tienes que conocerla, no puede ser posible que no sepas un caldillo de norteño. Hay gente que me ha dicho, me hice tal cosa en la casa, sale exacta. O sea, eso yo creo que es una ventaja de este libro, ¿no? ¿Y qué precio tiene tu libro? Mira, lo venden 160 pesos el público. O sea, se ha mantenido igual en 4 años. En el Museo Marcos se vende en 160 igual. Yo pensaba venderlo en 120 si alguien deseaba comprarlo. Sin ningún compromiso para que pues, pudieran adquirirlo. Y Katia, y si quiero saber específicamente los orígenes de cierto platillo de aquí, ¿cómo lo puedo investigar? ¿Dónde me sugieres investigarlo? ¿O dónde puedo leer? Pues me preguntas, y a lo mejor te puedo dar yo por mail, te pueda mandar un poquito a revisar, un poquito las hojas, o te facilito o te lo digo, ¿verdad? Y tú de ahí ya puedes revisar más Por fácilmente. ejemplo, esos datos en esas hojitas, ¿dónde van a estar? En el próximo libro. Es que lo que pasa es que hay 2 libros que están en proyecto, que es uno que viene lo que es la cocina no popular de Nuevo León y la otra es lo que es la cocina sefaradita y desde los naturales hasta estos días. Yo recuerdo, Katia, hace algunos años ya, en la esquina de Allende y Dr. Cos, había un restaurante especializado en la comida de Nuevo León, pero pues no pegó, o sea... ¿Hace cuántos años? No, hace ya como, no, ya mucho. ¿Sí?
cómo se llama? ¿No te acuerdas? La verdad No quería, la gente no quería. O sea, la era una cocina. casona vieja, de hecho todavía ahí está la construcción, ¿no? Pero no sé qué sea ahora, no me he fijado, pero Es ahí que en la- esa esquina, ¿Allende cuál? Allende y Doctor Cos, ahí no frente al Macroplaza. Pero no duró mucho, o sea, yo creo que por lo mismo, ¿no? Por esa reticencia que hay. Y fíjate, a mí me pasó lo contrario. Cuando... Y vendían partidos muy exóticos, o sea, panzate, no sé qué. Sí, pues y que- eso es justamente. y y no sé de o sea, quién cosas era. que yo no, yo Y fui a comer una vez ahí. Un día que te acuerdas me dices de quién, averiguo de quién sería el restaurante, fíjate, porque claro, no iba a pegar. No, La de gente hecho, no quería. y estaba bien puesto, o sea, bien con toda la mano. O sea, Sí, pues, era un vanguardista y perdido Sí. en el camino. A mí me pasó lo contrario. Yo llegué con mi familia en el 91 y agarramos un traspaso en el Centrito Valle, en Mississippi. Y dijimos, no, pues vamos a poner cocina del DF, ¿no? Pues vamos a traer todo el calabaza, con el tlacoche, que eso. Pero ya funcionaba. El restaurante vendía asado de puerco, frijoles, o sea, todo lo que hay aquí es lo que tenía la cocina de mi restaurante. Dijimos, no, pues vamos a hacer eso. Pues nosotros traíamos nuestras ideas, ¿verdad? Empezamos y la gente dejó de ir. No querían nada, llegaban, pero no, pues que yo quiero mi asado de puerco. Pues sí, señor, pero es que no, pues no voy. y ahorita tiene demanda. Espérate, y lo que hizo mi mamá muy inteligentemente, les dijo, ¿sabes qué? No se vayan. Y les puso toda la misma comida. Hacíamos las tortillas, vendíamos toda la misma cocina que ves aquí de lo típico. Y luego les decía, ay, mire, les voy a mandar tal cosa. Les mandaba. Les mandaba a probar y luego les mandaba ya cocina europea ahí también. Y queso de ternera y ya les mandaba. Y entonces empezaron a juntar, por ejemplo, los maestros europeos que trabajaban en UDAN, que pues daban tiquecitos, que mi papá los iba a cambiar luego. Y bueno, se volvió un lugar donde más iba la gente extranjera, los gringos, los que estudiaban el americano. Luego metí crepas. Pero te digo, entonces tenía en la mañana la cocina popular en Nuevo León y en las tardes le vendíamos todas otras cosas. Pero bueno, ahorita estamos en otra era. ¿Hace cuánto tiempo, yo creo ustedes, que la mayoría son gente que les gusta la historia, hace cuánto tiempo la gente le interesaba la historia de Nuevo León aquí? O sea, ahorita se empiezan a sumar. Ahorita hay gente más joven que se empieza a sumar al interés. Hay gente que se empieza por afición, por gusto, por investigación. Pero no solo la historia, también la literatura. Que ahora están revalorando autores locales. Como Claro. Hugo Valdés, por decirlo. Una pregunta, ¿la discada su origen es de Tlaxcala, es tlaxcalteco? Mira, yo tengo entendido que es de Tamaulipas, ¿no? Bueno, Por lo menos le empezaron a traer, ¿no? no, la Chavos de discada, yo Tamaulipas, soy de ¿no? Torreón, Coahuila. La discada nació supuestamente en Matamoros, Coahuila. Es un pueblo ya, una ciudad, bueno, un municipio Matamoros. conurbado Ok. a Torreón. Ahí nació la discada. Originalmente se le llama así porque era un disco de un tractor, ¿verdad? Y entonces la receta original era así, la carne así de puerco y res, revuelta, chorizo que hacen ahí en Matamoros, un chorizo muy fuerte. ¿Sí? Ese es el origen. Pero fíjate que, digamos, en realidad la adaptación que se volvió Y popular luego aquí después se fue. llegó aquí básicamente porque empezaron a traer los estudiantes. O sea, aquí se vuelve parte de la cocina popular. Ujú. O sea, la gente la prepara porque le empezaron a llegar los estudiantes a traer su comida. Esa, digo, o sea, yo particularmente que este día me mata, no me gustan a mí las revolturas mucho. Pero es lo que digo, finalmente las cosas son lo que son. Y hay para todos los gustos, ¿no? De alguna manera, lo ideal sería empezar a ver esos rogalos, como se hacían, ¿no? Esos camarones de río. Ahí sería bueno empezar a realmente rescatar, pero pues hay que saber, ¿no? Okay. A ver, Katia, este es el cuestionario de prosa. Todos los que exponen aquí se les pone y tienes que contestar lo primero que venga a tu mente. Ok. ¿Cuál es tu palabra favorita? Mamá. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Odio. ¿Qué es lo que te enciende o te prende, te excita? El arte, la pasión, ¿Lo que te apaga o desmotiva? la estupidez, ¿Qué sonido o ruido amas o te gusta más? la voz de mi hija, de mi mamá. ¿Qué sonido o ruido odias o te disgusta más? Los chismes. 'Cuál es tu grosería favorita?
pendejo. ¿Qué otra profesión aparte de la tuya te gustaría intentar? Cantar. ¿Qué profesión no te gustaría hacer? Limpiar. ¿Con qué personaje de la historia te tomarías un café? Uy, no me la acabaría nunca. Con miles, con Maimónides, con Napoleón, entre otros. Si el cielo Cristóbal Colón. Si el cielo existe, ¿qué te gustaría oír decir a Dios cuando llegues a las puertas del paraíso? Ah, ya está toda tu familia. O sea, los que ya se fueron, no los que están aquí. Ah, bueno. Los que ya se fueron. Oigan, gracias, qué bueno que vinieron. Yo soy de la idea de que cuando viene una gente, esa es la gente que vale. Eso es lo que más importa siempre. ¿Puedo dar tu correo electrónico? ¿Puedo usar tu correo electrónico? Claro, es Katia con K de kilo Sí. y con I latina. Katia @ Sí. monterreymágico.com. Ella tiene su página que es precisamente www.monterreymágico.com. Sí, ahí van a ver que he hecho algunas, pues que hago biografías. Pues la idea es justamente de alguna manera encontrar todo lo mágico que tiene Monterrey, ¿no? Reconstruir el centro antiguo, reponer los edificios maravillosos. Por último, yo creo que Sí. me quedo con una pregunta. Lo que Más quieras. bien no me quiero quedar con ella. La comida yo creo que también es contemporánea. Pregunta. ¿Qué comida? La comida en general, o sea, los alimentos. Porque si hablamos de ciertas épocas se degustaban ciertos platillos y durante la actualidad se han venido cambiando, ¿o crees que sean los mismos? En el caso de la cocina de Nuevo León, Sí. pues yo creo que el frijol charro y muchas cosas son muy parecidas. Por ejemplo, el empalme originalmente era de frijol y luego le empezaron a poner que de chicharrón y de guisados. Pero el empalme originalmente, yo creo que la tortilla con frijol Con originalmente, manteca, ¿no? primero que nada. Sí, Muy con manteca. y con manteca. Yo creo que esa es sí, pues es el sabor que le dan. Pero ya la posterior, yo creo que la gente va modificando, ¿no? Pues modificarse. Y además que te digo, si tú vives en una zona más fría, una zona más caliente, tienes alguna cosa, si tienes nuez, si tienes esto, tú vas a utilizar lo que tienes a la mano, ¿no? Ahorita lo interesante, vamos a ver qué pasa con los productos locales, ¿no? A ver si no nos hacen transgénicos. Nada más una última pregunta y contestación rápida al cabo. Una pregunta rápida. ¿La comida crees que influye en el carácter de la persona? ¿Lo que quiere? Sí, pero también creo que uno es el que decide también cuál es el destino, ¿no? De su alimentación. Digamos, a diferencia, digamos, de mis abuelos, por ejemplo, cuando mis abuelos son muy diferentes uno del otro, ¿no? Pero, por ejemplo, los que venían de Rusia y que tenían de Ucrania y que vivían bajo no sé cuánto cero y pues no son las mismas circunstancias, yo creo que el carácter... Es un mito entonces, ¿crees tú? Sí, bueno, yo creo que sí te puede hacer más si comes muchos fritos y muchas cosas. Yo creo que sí te debe de irritar de alguna manera una falta de alimentación sana, ¿no? Pero a largo plazo, ¿no? Sí. Ahora, peor es comer mal, ¿no? Sí, o sea, cuando comes bien estás alegre, ¿no? Antes de que vengan aquí, una foto. Claro que sí. ¿No me lo vas a mandar? Claro. Es ¿verdad? Sí, ese va a ser. Me encantó. ¿Ya estás listos? Pues ya se puede imaginar. A ver. Espérame. Gracias. ¿Para comprar libros? ¿Aquí? Me encantan todas las historias que se empiezan a oír, ¿verdad? Sí,
5 después. Claro que sí, ¿cómo se llama? Qué lindo. ¿Sabes qué? Es que tengo amigos que les gusta cocinar. ¿No los quieren adentro de bolsitas, mejor? ¿Cómo es? Mira. David, ¿no te lo den en bolsita mejor? Bueno, ¿sabes qué? Dame dos. Súper padre. Sí, pero que se le den mejor ya como guardadito. Si quieres decir, oye, está guardado. Mejor. Bien. Déjame ver que si me la cambio. ¿Cuánto es de los dos? ¿Cuánto dijiste que? Ok, ¿cuánto es? Sí, ¿no? Sí, son 600. 120, ¿verdad? 240. ¿Tienes cambio? Está bien. ¿Tienes cambio? ¿Tienes cambio? Ahí tienes cambio, pero chiquitito. Sí. Ah, mira qué padre. Mira, de aquí, te doy este aquí. ¿Cómo te llamas? Fernando. No te había conocido ya, Fernando, en algún lugar. Somos hijos de un lugar conectado. ¿Dónde? Bueno, el técnico voy a hablar. La tortita de 200. Sí, está bien así. 100. Ahora, Los míos son 240, si te doy 40, si tienes 300. me da... Perdona, Ok, ¿qué te tengo que dar? te de 100. ¿300? ¿200? No, aquí tengo. ¿Te puedo dar cambio? Claro, sí. ¿Sí? ¿80? Ah, sí es cierto. Toma, si quieres dame eso. ¿Cuánto me dijiste que te tenía que dar vuelta? 300, le faltan 20, ¿no? Si quieres dame los 20 nada más y me puedes Entonces, dar monedas. ¿sí? Sí, o me puedes dar esto y Para que no 60. tengas tanto cambio, ¿no? Ujú. 50, 60. ¿Cuánto te tengo que dar? 100 pesos. 60. 60 y 40 pesos. ¿Está bien? Ujú, está bien. Sí, no creas que soy un genio para esa sección. A lo mejor en la pregunta de qué te gusta, qué carrera debes de estudiarías aparte de canto, sería más bien matemáticas, ¿no? Oye, fírmame estos, ¿no? Claro Para que que se sí. emocionen, para que se emocionen mis amigos. Claro que sí. No, fíjate, no tengo el iPhone nada más. Pues sí, te cayó. No pasa nada, hombre. Está protegido.